Argentina. Me voy ya al encuentro de nuestro invitado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? Está con traje de guerra. Se sacó el saco, está de camisa, está con vestimenta peronista. Hace calor, hace mucho Falta calor. que se arremangue y... Hace sale. mucho calor. Hace mucho calor. ¿Encontró alguna explicación a sus compañeros que no quieren acompañar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No, pero yo esos resultados los quiero ver expresados en la votación misma. Las discusiones dentro de los frentes tienen todo color, siempre va a suceder eso, es inevitable y no hay que temerle, además creo que no se deben temer, se deben incentivar ese tipo de discusiones. Pero llega un momento en donde el que tiene la legitimación activa para tomar la decisión, que es el presidente de la Nación, pone el punto y a partir de ese momento se sigue avanzando. Yo conozco a algunos compañeros que hablan con otros haciéndole el coco para que voten en contra. Pareciera ser que gozan de situaciones de esa característica. Lo que si sucediera alguna cosa de esa característica, el daño que le producirían al pueblo argentino sería superlativo por una mezquindad política. No, yo no juego eso. Y a la yo no propia, voté nunca en y al contra propio del gobierno peronismo. del que forman parte. Nunca votaría en contra de un presidente peronista. Nunca, jamás. Creo con mi alma que uno tiene que estar trabajando para defender los intereses que nos pertenecen a todos, que es el bien común. ¿Cómo se hace eso? Trabajando para hacerlo, porque los que dicen que no están de acuerdo con el acuerdo, que vengan y me lo cuenten. ¿Cuál es el tema? El default. ¿Cómo salen de esa situación? El lonjazo que se va a comer el pueblo inmediatamente después del default con las corridas cambiarias, con la inflación, con situaciones complicadísimas que impactan en el primer lugar es en el vulnerable. ¿Cómo lo resuelven ese tema? Que te lo cuenten. Te van a decir, como me decían en estos días, no, y si yo seguiría con la causa que tenemos, ¿qué le vas a ir a contar al fondo que tenés una causa y esperás que se resuelva para pasar? Vence el 22 esto. Claro. Aquí hay que ponerse en serio y razonar que hay que garparlo. No te gustó, bueno, comete el sapo que te corresponda, pero andá y votá. Para eso te dijeron. Ahora, ahí falta, digamos, también una responsabilidad política, porque es atentar también contra el propio gobierno en un momento de debilidad del que son parte. Sí, yo no siento debilidad, siento que estamos discutiendo en un momento que es muy importante para un país. No veo debilidad de ninguna manera. El presidente en esto se ha puesto muy en serio y ha graficado cada una de las cosas. No tocan el bolsillo de los jubilados, y a eso me refiero en cuanto a legislación, en cuanto a las edades para jubilarse, en cuanto a la movilidad jubilatoria. No tocan la legislación laboral. Eso sucedía siempre en condiciones de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Se quejan porque en el acuerdo quedan claro que durante un tiempo van a tener revisiones trimestrales. No tendría que haberse aceptado eso. Lo dice el artículo 4 del Estatuto del Fondo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Lo que ya estaba establecido. Que me den una explicación de por qué entonces este tipo de cosas. Porque quieren hacerle daño al presidente, díganlo entonces. Claro. Sáquense la careta y díganlo formalmente por qué no quieren o por qué quieren perjudicarlo al presidente. Sería muy grave eso, ¿no? Si no, la gráfica es muy contundente. Nosotros tenemos responsabilidades, los que están como legisladores y los que estamos trabajando en otros ámbitos, de trabajar para el cumplimiento de una determinada meta que fija la gestión de gobierno. Díganme una política de Alberto Fernández que no les guste porque le puede hacer daño al pueblo. Entonces la vemos, yo quiero verla eso, y en todo caso me pongo también de punta contra Alberto Fernández, pero la discusión de las tarifas, que es una gráfica bien clara, que no se le podía encontrar en un formato, la ley de donde sale la forma esta de para los más vulnerables el 40%, después el 80% y después el resto, sale de una ley que se votó en el Congreso con titularidades compañeros nuestros del bloque. Después la vetó Macri, pero de ahí salió. Entonces tenemos elementos para decirlo de lo que ellos mismos decían, o el objetivo es lastimarlo al presidente. Ahora, ahí lo que llama la atención es que algunos están quedando ligados también a lo peor del macrismo, que está diciendo no votemos esto para perjudicar y no darle oxígeno político. Pero también hay gente muy seria gobierno. que se ha dado cuenta. Lo vamos a ver, eso yo estoy convencido que va a salir, que no hay ningún inconveniente, eso, y que algunos de los que dicen hoy estar enojados por estas cosas y que votarían en contra,
que van a revisar esa situación. Yo no puedo creer que tengamos gente dispuesta a pensar que se puede salir de otra manera de un atolladero en el que como el que nos encontramos. Es imposible pensarlo de esa manera. Porque además ahí, fíjese, todas las organizaciones empresariales que no son justamente amigas de este gobierno, que han comulgado con las ideas y hoy están diciendo el default. Anoche estuvimos acá con Antonio Arecre. Porque nadie piensa que eso es una salida. Para nosotros como empresarios sería tremendamente perjudicial. Pero que no es una salida, Gato, es un impacto fenomenal sobre lo malo que puede generar en el propio pueblo. Generar trabajo, ni lo soñemos. Las posibilidades que tenemos de acumular reservas, ni las soñemos. No están dadas las condiciones para que eso se salga por otra vía que no sea por un acuerdo. No sé cuál es a dónde quieren ir. ¿Por qué no lo explican en todo caso? No estamos de acuerdo con ese acuerdo, el acuerdo del presidente. ¿Por qué? Nosotros nos gustaría que se hiciera todo esto. Bueno, veámoslo, qué sé yo, a lo mejor hay algún punto que bueno, pero la realidad es que llegan los momentos que están transitándose en este punto, en donde el presidente es el que tiene que tomar la decisión, claro, y ver cómo cierra y lo tiene que cerrar, y es el que mandó al Congreso para su discusión. Y bueno, Ahora, Aníbal, yo voy a un poquito más allá después de esto, porque digo, estos roces, usted dice, son buenos, pero en un punto también afectan al propio gobierno del que forman parte, estas discrepancias, ¿no? Pero son discusiones que se tienen que dar en todo caso. Está bien, pero en algunos pareciera que no se dan dentro del Frente de Todos. Bueno, pero si se pareciera tienen que dar, no se pueden sentar en una misma mesa eso. Los popes del Frente de Todos. A mí no me quita el sueño eso. No me quita el sueño. Yo lo que digo es que a todos los votaron para resolver un tema. Y si no le encontrás solución vos y no tenés capacidad para resolverlo vos desde tu propia gestión, sí, entonces tenés que tratar de ver cómo hacemos para respetar las mayorías. Hay una vieja discusión respecto de este tema. Juan Perón se cansó de explicarlo hasta por televisión, lo que significaba la decisión de la mayoría. Bueno, es la mayoría del bloque la que está tomando la decisión, viejo. Ahora ahí son todos libertinos acá, que ninguno razona lo que le puede importar. Quieren decidir per se. Bueno, cuando te toque presidir, vemos. ¿Y qué le pareció la presentación ayer de Martín Guzmán en el Congreso? Excelente, excelente. Yo creo mucho en eso, en esa explicación. Es excelente la explicación. Hay muchos economistas que no son del Frente de Todos, que son opositores y que en privado están hablando de excelente la situación del acuerdo. Sí. Que no hay forma de sacar mejor ese acuerdo. Lo dicen los propios opositores a este tema. Bueno, ayer Esper dijo, adelante del ministro, yo no voy en contra de los que dicen que esto es un ajuste. Dijo, no voy a acompañar esto porque en realidad es un aumento del gasto real y yo no estoy de acuerdo, por eso no voto. Pero es que realmente no es un aumento del gasto real ni tampoco está planteado lo que tiene que ver con el ordenamiento interno por esa vía. Las soluciones que nosotros tenemos que encontrar es las que nos permitan garantizar que ese déficit fiscal, que hay un compromiso formal de la cascada de cómo tiene que ir cayéndose, se puede hacer de dos formas. Se puede hacer con un buen ajuste y cortándole las patas al gasto donde nos lastima, claro, o apostando fuertemente a la generación de riqueza, que nos hace subir el nivel de participación y con esa diferencia hacer lo que estamos necesitando nosotros para pagar o para llegar al punto del acuerdo en el que estamos haciendo. Bueno, hoy salieron todos los gobernadores del peronismo, que también por fin se han manifestado, el propio Gerardo Morales, que admitió el primero en Juntos por el Cambio, decir, bueno, nos corresponde a nosotros la responsabilidad de algo que tomamos nosotros, a decir, hay que acompañar este acuerdo. Porque no tiene salida. Porque nadie cuenta, nadie explica cuál es la salida. Si no les gusta, bueno, decime cómo salimos, porque a lo mejor tu forma es buena, pero ya estamos en el final de la carrera, estamos a minutos de que se cierre el Sport y nadie puede decir exactamente cuál es la solución que le encontraban. Esa estupidez de la causa, de la corte... No. Seamos serios. Acá estamos hablando de cosas que el gobierno firmó y acordó y que si eso tuviera resolución la va a tener dentro de 60 años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros? Juan. Ministro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mucho se habla respecto de la postura de la oposición y cómo hubo un cambio un tanto radical a partir de que se fueran de la sesión en la apertura de las legislativas la semana pasada y visitaran a Mauricio Macri. ¿Creen en la versión que da cuenta que Macri quiere de alguna manera boicotear el acuerdo, que en definitiva no es más que una renegociación producto de lo que él mismo firmó?
Que la oposición se levante me tiene sin cuidado, porque si estuviera prohibido, prohibiría la Constitución. Con lo cual el juego del número del quórum es una habilidad que le da específicamente y que tiene que ver con el tratamiento de las leyes. Si no, lo sacaría, no estaría más. Usted, el legislador, no podrá salir del recinto porque deberá votar inexorablemente. No lo dice, con lo cual lo pueden hacer. Ahora, ¿cuál era la segunda? No, si cree que Mauricio Macri está detrás de Yo de Macri intentos no por entiendo tensar la nada. cuerda. Macri es un alcornoque, que no se le puede esperar nada de Macri, nada. Nadie puede ir en sus cabales, puede ir a hablar con Macri como para que le ayude a esclarecer la idea de nada, porque no sabe nada, lee de casualidad. Pero es cierto que muchas veces las posturas más radicales dentro de Juntos por el Cambio son las que se imponen. Sí, pero su Pasó en el propia presupuesto, por posición, ejemplo. pero la propia posición del Zoom de ayer, dicen los que lo vieron, que el hombre salió con los tapones de punta y en 10 minutos se chivó y se fue porque le salían mal las cosas, nadie le da bola. Confían que la oposición va a ser responsable esta semana. Yo confío que hay una parte que lo va a hacer. Hay una parte que tiene muy en claro que esta situación en la que se encuentra la Argentina, con situaciones complicadas y severas en términos de los vulnerables, que las van a solucionar o comienzan a solucionarse si nosotros a esto le ponemos un freno. El 22 vence una parte que ya no la podríamos pagar. Con lo cual, si nosotros podemos calzarnos sobre una discusión seria, una vez que hayamos acordado esto y hayamos sostenido estos 2 años y medio que es necesario ser cuidadoso y trabajar fuertemente para la generación de riqueza. También escuché ayer que alguien decía que el convenio decía que no se podía seguir generando riqueza. No lo dice nada eso, en ningún lugar. Hay detractores que en este mismo canal los he visto. Se les ha puesto en la cabeza que tienen que ir contra el acuerdo y entonces van, inventan sus propias lógicas y las exhiben y qué sé yo. ¿De qué espacio los detractores? Detractores. Del propio espacio. ¿Del oficialismo? No, ni de uno ni de otro, de colegas de ustedes me refiero. Ah. Ahora, ¿usted no cree, yo vuelvo a esta pregunta política, total usted no le escapa al bulto. Digo, en esto, ¿no hay un posicionamiento de sectores internos en contra del presidente? Seguramente. Pareciera ser que es así, porque como nadie te explica cuál es la razón por la cual no están de acuerdo, pareciera ser entonces que la preocupación... Yo conozco de algunos compañeros míos que ya lo han hecho, que han ido a hablar a otros, me los han contado estos otros, y que le han dicho, che, mirá, habría que... están buscando un posicionamiento interno. Yo los tengo nombres, no quiero generar un conflicto mayor, pero tonto no soy. La vocación de andar operando internamente para perjudicarlo con ese tema, bueno, entonces háganse cargo de lo que están haciendo. No obstante, yo estoy convencido que se va a salir sin ninguna complicación este tema. Ministro, buenas noches. Respecto del escenario político que quedará planteado después de, supongamos que se aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario, o sea, la pregunta sería, ¿qué año imagina que vamos a tener o qué año imagina que va a tener el gobierno? Un año muy bueno. A mí se me puso... En este mismo programa yo les he dicho que cuando el presupuesto del año anterior decía que íbamos a tener un crecimiento de 5.5, yo dije, por lo menos lo vamos a duplicar, bueno, lo duplicamos. Porque había un montón de cualidades que se podían exhibir y que esas cualidades eran las que nos iban a dar la oportunidad de poder crecer más de lo que nosotros podíamos pensar en aquel presupuesto de 2 años atrás. Bueno, la visión hoy es exactamente la misma. Yo estoy convencido que si le ponemos a este acuerdo un freno a una situación que nos embreta y nos deja hecho pedazos porque no tenemos forma de salir, que no sea por el default, frenado esa situación, hay que darle manija a la generación de riqueza. ¿Y políticamente se puede, digamos, estas diferencias que aparecen en el frente de todos, salvar o que va a haber que disminuir a partir de un buen año económico? Porque acá todos no pueden erigirse en dueños de la decisión. Si las decisiones las tienen que tomar de arriba para abajo. Es decir, bueno sería que nosotros que estuvimos todos juntos con Néstor y que éramos capaces de hacer cualquier cosa con tal de salvar la situación. Yo recuerdo un día que Néstor vino de España, había tenido una discusión fortísima con el titular de la UIA española, por llamarle, Cuevas creo que se llamaba. Sí, los empresarios españoles. Creo que sí. Falleció. Una discusión muy fuerte había tenido. Y en un lugarcito que estábamos los dos solos con esto, le digo, ¿qué fue lo que pasó que te llevó? Sí, no tenemos con qué pagar.
Las discusiones terminan inmediatamente en ese embudo, no tenemos con qué pagar. Nos pasó en algún momento con Cristina, me tocó a mí ir a París a dar la explicación de la exteriorización de capitales. La visión uno la lleva y la plantea de la mejor manera, con toda la honestidad que cree que tiene. Delante nuestro expuso Turquía y los trataron muy mal porque no tenían formas de solución a los conflictos que generaran los reportes de operaciones sospechosas. Nosotros en ese día demostramos que los reportes de operaciones sospechosas eran denunciados inmediatamente, con lo cual nos respetaron siempre, fuimos a hacer toda la gráfica que pudimos. Ahora viene la misma situación. Hay que hacerse cargo de la situación en la que está y hay que hablar claro. Ahora, Aníbal, se van a poner los anteriores, que estuvieron en los otros gobiernos, dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de que salgan, poder tener la Argentina que nosotros queremos tener, y hoy que hay un presidente peronista trabajando para ello, jugar en contra. Es algo que no me entra a la cabeza. Aníbal, a ver, ahí usted que siempre lo recuerde, que estuvo desde el primer momento en el gobierno con Néstor Kirchner. Yo también siempre recuerdo el momento en que lo recibió en Olivos al entonces presidente del Fondo Keller, que le dijo: nosotros vamos a pagar de acuerdo a las posibilidades de Argentina. Ahí hubo, porque la semana pasada la Cámpora sacó un videíto de una parte de Néstor, ¿no? Cuando yo no me meto con esas de videos que cada uno los hace con las ganas que tiene y las formas que tienen. Solo sé que aquel que discutió con Herz Keller, la realidad que las discusiones que le daban eran ante posibilidades ciertas. Una frase que yo usé mucho tiempo y que después me la terminaron choreando, decía que los muertos no pagaban deuda. Es decir, no la miren a la Argentina con la peculiaridad de los Estados Unidos o de cualquier país que sigue siendo un deudor del Fondo Monetario Internacional. Mírenla con su peculiaridad. Sus particularidades son muy particulares, valga la redundancia, y por eso nosotros tenemos que tener una visión distinta. Déjennos trabajar. Somos capaces de generar riqueza y con la generación de riqueza pagar, no meternos en otro brete. Esa fue la conclusión. Yo subí un tuit estuve esta semana pasada en Bruselas, que se creaba el Comité Latinoamericano de Seguridad Interior y que me honraron con la presidencia, sí, a mí, y lo veíamos, y lo puse en Twitter desde acá. Yo tengo los números en la cabeza, yo recuerdo cuánto se pagó entre 2003 y 2006. No, pero primero hubo un acuerdo. Primero hubo un acuerdo sí, con el claro, fondo. Sí, claro, inmediatamente, porque a Dualde se lo negaban. Claro. No tenían por qué creerle, con lo cual no nos podían molestarnos mucho, pero el fondo no tenía por qué creerle. Y la segunda de Herz Keller, que era Ann Kruger, ella batía el parche con lo que ella llamaba ubicarse en el Chapter 11, en el capítulo 11 de la ley de quiebra de los Estados Unidos. Exacto. La quiebra soberana de los Estados. Bregaba por la quiebra soberana de los Estados en cabeza de la Argentina como primer muestra. Bueno, se salió de eso con seriedad. Exacto. Y bueno, y hoy se está haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué algunos de los que están en ese lugar, que estuvieron y que conocieron lo que pasó en aquel momento, miran para otro lado? ¿O creen que se puede resolver ir contra el presidente para lastimarlo con qué? ¿Cuál es el beneficio? Gracias, Aníbal, como siempre. Gracias a ustedes. Que siga muy bien. La última cortita, ¿hay novedades con la puerta 8 que no se habló más? Nosotros estamos trabajando con todo lo que se nos dio para trabajar. La parte que le entregan a la Policía Federal es posterior a lo de la puerta E8. De todas las averiguaciones que hizo la Policía Federal, en ninguna encontró ninguna sustancia que no sea cocaína con distintos niveles de pureza. No había ninguna otra sustancia. ¿Y policías involucrados? No, de la Policía Federal ninguno, ¿no? Gracias, Aníbal. Gracias. Muy bien. Nos estás acompañando con el hashtag